Yo soy padre del valle. Y esto es en realidad México. Hay monstruos que no usan garras, usan trajes caros y sonrisas de campaña. Hay silencios que no son de paz, son de miedo. Y hay pueblos enteros que se convierten en cómplices, no por maldad, sino por supervivencia. Valle de Espinas, Tamaulipas. El nombre es una advertencia. Un pueblo seco, polvoriento, donde el sol castiga y el futuro parece un espejismo. Aquí solo dos cosas crecen de verdad: el miedo y el poder de una sola familia, los Vidal. El alcalde, Arturo Vidal, es un hombre querido, joven, carismático. Repartió despensas, pavimentó la calle principal, puso juegos nuevos en la plaza. Su rostro está en todas partes. En calendarios, en carteles que el sol ya ha empezado a devorar. Su lema de campaña fue: con Arturo, la familia es primero. Nadie sabía cuán literal era esa promesa. La historia no empieza con una denuncia, empieza con una ausencia. Lucía, la sobrina del alcalde, 15 años. Debería estar en la escuela, riendo con sus amigas, preocupada por los exámenes. Pero Lucía no va a la escuela. Casi no sale de su casa, la casa de su abuelo, don Ramiro Vidal, el patriarca, el verdadero dueño de Valle de Espinas, el padre del alcalde. Cuando alguien ve a Lucía, la ve como a un fantasma, delgada, pálida, con una mirada que no es de una adolescente, es la mirada de un soldado viejo. Cansada, rota. Los vecinos murmuran: pobre niña. Desde que murió su mamá, no es la misma. Don Ramiro es muy estricto con ella. Murmullos. El sonido del miedo que no se atreve a ser una voz. Pero esta historia no es sobre los que callan. Es sobre la única persona que se atrevió a ver. Una maestra, nueva en el pueblo, que todavía no había aprendido la regla de oro de Valle de Espinas. Hay puertas que no se deben abrir. Y hay secretos de la familia Vidal que es mejor no conocer. Si crees que el poder es un escudo contra la justicia, si estás listo para ver cómo la lealtad a la sangre puede convertirse en el peor de los crímenes, suscríbete. Porque vamos a rascar la pintura nueva de la calle principal. Y lo que vamos a encontrar debajo es un infierno. Uno con el rostro sonriente del alcalde en la puerta. Esto apenas comienza. La maestra se llamaba Elena Rojas. Llegó a Valle de Espinas con una maleta llena de libros y una cabeza llena de ideales. Pensaba que la educación podía cambiar el mundo. No sabía que en Valle de Espinas el mundo no quería ser cambiado. Notó la silla vacía en la tercera fila. La silla de Lucía Vidal. Una semana, luego 2. La directora de la escuela, una mujer que llevaba 30 años en el puesto y sabía qué batallas no pelear, le dio la excusa oficial. Está enferma, maestra. Una gripa muy fuerte. Su abuelo la está cuidando. Una gripa que duraba semanas. Elena preguntó a las otras niñas, las amigas de Lucía. Cuando mencionaba su nombre, las risas se detenían. Las miradas bajaban al suelo. No sabemos nada, decían. Mentían. Lo sabía por la forma en que sus manos apretaban los libros contra su pecho, como si guardaran un secreto pesado. Elena no era estúpida. Era nueva. ¿Qué es diferente? El miedo en ese pueblo era una materia más. Una que no estaba en el plan de estudios, pero que todos los niños aprendían. Decidió ir a la casa, después de clases. La casa de don Ramiro Vidal no era una mansión. Era una fortaleza. Muros altos. Un portón de hierro negro, sin ventanas que dieran a la calle. Tocó el timbre. Un sonido metálico que pareció despertar al polvo de la calle. La puerta no la abrió una sirvienta. La abrió él. Don Ramiro era un hombre alto, todavía fuerte para su edad. Vestía una guayabera blanca,
impecable. Y tenía una sonrisa amable, practicada. La sonrisa de un hombre acostumbrado a que la gente le tema y le respete a partes iguales. Maestra, dijo, como si la estuviera esperando. ¡Qué sorpresa tan agradable! Elena sintió un escalofrío, a pesar del calor de 40 grados. Buenas tardes, don Ramiro. Soy Elena Rojas, la maestra de Lucía. Pase, pase, no se quede en el sol. El interior de la casa era fresco, oscuro. Olía a cera de piso y a flores viejas. Vengo a ver cómo sigue Lucía, dijo Elena. En la escuela la extrañamos. Don Ramiro suspiró. Un suspiro de abuelo preocupado. Una actuación perfecta. Mi niña sigue delicada, dijo. La muerte de su madre fue un golpe muy duro. A veces la tristeza parece una enfermedad. Está descansando. El médico dijo que necesita mucha tranquilidad, cero estrés. Era una pared de cortesía y pretextos perfectos. Elena sabía que no podría pasar. Se levantó para irse, derrotada. Gracias por su tiempo, don Ramiro. No es nada, maestra. Gracias a usted por preocuparse. La acompañó a la puerta, y en ese instante en que la puerta se abrió, Elena la vio. Lucía estaba al fondo de un pasillo largo y oscuro. Como una aparición, estaba de espaldas. Se giró, quizá por el ruido de la puerta. Sus ojos se encontraron con los de Elena. Fue un relámpago, un universo de terror en un segundo. Y entonces, Elena vio la marca, en su cuello, justo debajo de la oreja, un moretón oscuro, violáceo, con la forma inconfundible de los dedos de una mano. Lucía vio que Elena lo había visto. El pánico inundó su rostro. Llevó una mano a su cuello para tapar la marca, y negó con la cabeza. Un movimiento pequeño, desesperado, un ruego mudo. No digas nada. La puerta se cerró. Elena se quedó afuera, sola, en la calle polvorienta. El sol de la tarde le quemó la piel, pero ella sentía un frío glacial por dentro. El aire olía a polvo, a tierra seca. Pero para ella, olía a miedo. Un miedo rancio, encerrado. Tenía un sabor a óxido en la boca. El silencio del pueblo ya no era paz. Era el sonido de un grito ahogado. Entendió. No era tristeza. No era una gripa. Era una jaula. Y el guardián de la jaula tenía la sonrisa amable de un abuelo. Y el poder para comprar el silencio de todo un pueblo. Elena volvió a la escuela. Sus manos temblaban. Sus ideales se habían hecho pedazos contra la pared de esa fortaleza. Fue a la oficina de la directora. Tenía que decírselo a alguien. Tenía que empezar por algún lado. No sabía que estaba a punto de descubrir que la directora, el pueblo entero, no eran más que otros muros de esa misma prisión. Elena entró a la oficina de la directora al día siguiente. El aire olía a café y a miedo. Directora, tenemos que hablar de Lucía Vidal. La directora, la señora Matilde, no levantó la vista de sus papeles. Llevaba el mismo suéter de lana a pesar del calor. Un suéter que era como una armadura. Ya le dije, maestra. La niña está enferma. No está enferma, dijo Elena, su voz firme. Está aterrorizada. Fui a su casa, la vi, y vi el moretón en su cuello. Matilde dejó caer su pluma. El pequeño ruido resonó en el silencio de la oficina. Levantó la vista, y en sus ojos, Elena no vio sorpresa. Vio una tristeza infinita, una resignación que pesaba toneladas. Usted es nueva aquí, Elena, dijo, su voz apenas un susurro. Hay cosas en este pueblo que no se pueden cambiar. ¿Y una niña secuestrada en su propia casa es una de ellas? Matilde se levantó. Cerró la puerta de la oficina. Don Ramiro es el dueño de este pueblo.
de las tierras, de la empacadora. La mitad de las familias dependen de él. El alcalde es su hijo. Si usted hace olas, no solo se ahoga usted, nos ahogamos todos. ¿Y qué se supone que haga? ¿Mirar para otro lado? ¿Esperar a que la mate? Se supone que debe entender, dijo Matilde, su voz quebrada por una emoción que llevaba años reprimiendo, que a veces la única forma de sobrevivir es callar. Por el bien de todos. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago. La lógica de la directora era la lógica de un prisionero que ha aprendido a amar su jaula. Salió de la oficina. Los pasillos de la escuela, antes llenos de promesas, ahora le parecían los corredores de un mausoleo. El timbre que anunciaba el fin de las clases sonó como una campana fúnebre. Sabía que estaba sola, pero no se rindió. Si no podía llegar a Lucía por la puerta principal, encontraría una ventana. La ventana fueron las amigas. Esperó a una de ellas, a Sofía, después de la escuela. La apartó del grupo. Sofía, sé que tienes miedo. Todos tienen miedo. Pero Lucía te necesita. La niña miraba al suelo. No sé nada, maestra. No te pido que hables, dijo Elena, su voz suave, desesperada. Solo te pido que le des esto. Le entregó una nota doblada, pequeña, discreta. Dile que la veré en la iglesia vieja, a las 5, sola. Dile que solo quiero escucharla, nada más. Sofía dudó. Miró a Elena. Vio en sus ojos algo que no había visto en los otros adultos. Determinación. Tomó la nota y salió corriendo. Elena esperó en la iglesia vieja, un edificio abandonado en las afueras del pueblo. El sol se filtraba por los vitrales rotos, dibujando fantasmas de colores en el suelo polvoriento. El aire olía a madera podrida y a silencio santo. 5 en punto. 5:10. Pensó que no vendría. Y entonces la escuchó. La puerta lateral rechinó. Lucía entró. Se movía como un ciervo asustado. Se quedó en la penumbra, cerca de la puerta, lista para huir. Gracias por venir, dijo Elena. Lucía no respondió. Se abrazaba a sí misma. No te voy a obligar a hablar, continuó Elena. Solo quiero que sepas que te creo. Vi la marca en tu cuello y vi el miedo en tus ojos. Eso fue todo. La llave que abrió la cerradura. Que alguien la viera. Que alguien le creyera. Lucía se derrumbó, cayó de rodillas sobre el piso de piedra y empezó a llorar. Un llanto silencioso, ahogado. Como si temiera que el sonido pudiera romperla en 1000 pedazos. Elena se acercó. Se arrodilló frente a ella. Esperó. Cuando el llanto se convirtió en sollozos, Lucía habló. Vomitó el veneno que llevaba dentro. Empezó después de que murió mi mamá, susurró. Su voz era la de una extraña. Mi abuelo, don Ramiro, dijo que ahora yo tenía que cuidarlo. Dijo que yo era la mujer de la casa. Elena sintió el frío de la piedra subir por sus rodillas, helándole los huesos. El aire de la iglesia se volvió pesado, irrespirable. Al principio solo eran abrazos, o se sentaba en mi cama por las noches, a platicar. Luego empezó a tocarme. Le dije que no, le dije que estaba mal. Lucía levantó la vista. Sus ojos eran 2 pozos de horror. Se rió. Me dijo que no estaba mal, que era nuestro secreto, que el amor de familia era el más puro de todos. Dijo que yo era su preferida, que le recordaba a mi abuela cuando era joven. La blasfemia, el incesto disfrazado de nostalgia, de amor. Me amenaza, continuó Lucía. Dice que si hablo, destruiré a la familia. Dice que la carrera de mi primo Arturo, el alcalde, se acabará, y que será mi culpa.
Dice que nadie me va a creer. ¿Quién soy yo contra él? ¿Contra los Vidal? Elena escuchaba. Cada palabra era una cuchillada. La lógica del abusador era perfecta. Usaba el poder, el estatus y la culpa como los barrotes de la jaula de Lucía. Ayer intenté decirle que no otra vez. Y él. Su mano fue a su cuello. Al lugar del moretón, no necesitó decir más. Lucía metió una mano temblorosa en el bolsillo de su falda. Sacó algo. Una pequeña fotografía. Doblada. Gastada. Se la dio a Elena. Era una foto de una fiesta familiar. Aparecía el alcalde, Arturo, sonriendo. Y don Ramiro. Y Lucía, más joven, quizá de unos 12 años. Don Ramiro la tenía abrazada, pero la forma en que su mano descansaba en su cadera, la forma en que la miraba, no era la mirada de un abuelo, era la mirada de un dueño. Una mirada de posesión, hambrienta. Elena sintió náuseas. La foto era la prueba. La prueba silenciosa y terrible de un crimen que todos veían y que todos ignoraban. «Consérvala», susurró Lucía. «Es la única que tengo». Elena cerró la foto en su puño. El cartón se sentía como un pedazo de hielo, o como un carbón ardiente. Sabía que con esa foto podía empezar a quemarlo todo. Pero también sabía que el fuego la alcanzaría a ella primero. Se levantó. Ayudó a Lucía a levantarse. La abrazó. «Ya no estás sola», le dijo. Era una promesa. La promesa de una guerra que estaba a punto de empezar. Don Ramiro Vidal no siempre fue un monstruo. Nació en Valle de Espinas, hijo de campesinos. Su padre era severo, su madre, devota. Aprendió desde niño que la tierra era todo, que la familia lo era todo. Pero no entendió lo que era el amor, solo el deber. De joven fue fuerte. Trabajo, esfuerzo, sacrificio. Nunca lloró, ni el día que murió su hermano en una trifulca de pueblo, ni cuando su novia lo dejó por miedo a su carácter. Solo apretó los dientes y siguió adelante. Heredó las tierras, multiplicó el rancho, se hizo rico, y con la riqueza llegó el respeto, o el miedo. Se casó con una mujer sumisa, tuvieron 3 hijos, el mayor, Arturo, el predilecto. A don Ramiro nunca le importaron las debilidades, solo la fuerza. Todo debía ser perfecto. La apariencia era más importante que la verdad. El día que su esposa enfermó, la dejó en un hospital. No soportaba la debilidad. Ella murió sola. Él no lloró. Así es la vida. Fue todo lo que dijo en el funeral. Educar a los hijos fue una tarea más, no un acto de amor. Arturo lo entendió a la perfección. Se hizo fuerte, duro. Aprendió a temer y a imitar a su padre. El segundo hijo huyó joven. Nunca volvió. La hija, la madre de Lucía, fue el eslabón débil. Se casó sin permiso, tuvo una hija y murió en un accidente de coche. Dicen que fue por la presión. Una presión invisible. Durante años, don Ramiro crió a su nieta como un tesoro, pero un tesoro silencioso. La trataba bien en público, le compraba regalos, la llevaba a misa. Pero en casa, la posesión se confundía con obsesión, con control, con miedo. Los vecinos lo intuían, pero nadie hablaba. En el pueblo, la palabra de don Ramiro era ley. Cuando Arturo ascendió a la alcaldía, la familia alcanzó el poder absoluto. Nada los tocaba, nada los amenazaba, hasta la llegada de Elena. La única persona que no debía nada a don Ramiro. La única que tenía el valor de mirar detrás de la cortina. Don Ramiro no se vio a sí mismo como villano. Siempre se vio como el guardián de los Vidal, el macho alfa, el hombre que haría cualquier sacrificio por mantener la estirpe. Y si el sacrificio era una niña, una nieta, nunca lo reconoció. Debajo de la sonrisa
Había un niño roto. Un niño al que le enseñaron que el dolor se hereda, se perpetúa, y que la familia es un trono de espinas. Lucía aprendió la lección. A cada caricia no pedida, a cada secreto sellado bajo amenaza, a cada mirada que pedía ayuda y nunca encontraba respuesta, los Vidal construyeron un imperio. Pero lo hicieron sobre huesos, huesos pequeños, como los de Lucía, como los de todas las voces que se apagan para que la familia no pierda su reino. Elena Rojas salió de la iglesia vieja con un pedazo de papel en el puño. La fotografía era su única arma y sentía que pesaba como una piedra. No volvió a la escuela. Sabía que la directora Matilde no haría nada. Era una prisionera más. Condujo 2 horas hasta la capital del estado, hacia los edificios de gobierno que prometían justicia. Su primera parada fue la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia. Un nombre largo para una oficina pequeña en un 3er piso. La recibió un agente del Ministerio Público. Un hombre joven, con más ambición que empatía. Se llamaba Gerardo. Elena le contó la historia. Con la voz temblorosa, pero firme, le mostró la fotografía. Gerardo la miró. La dejó sobre el escritorio. No dijo nada. Solo la observó. Maestra, comenzó con un tono condescendiente. Aprecio su civismo. Pero una fotografía no es una prueba de nada. Es un abuelo abrazando a su nieta en una fiesta. Así lo vería cualquier juez. Pero la mirada, insistió Elena, la forma en que la toca. La interpretación de una mirada no es un hecho jurídico, maestra. Gerardo se reclinó en su silla. Además, estamos hablando de don Ramiro Vidal y de su hijo, el alcalde de Valle de Espinas. ¿Usted entiende las implicaciones políticas de abrir una investigación así? Entiendo que una niña está siendo abusada. El MP sonrió. Una sonrisa de tiburón. Usted entiende su parte del mundo. Yo entiendo la mía. Para que yo pueda actuar, necesito una denuncia formal de la víctima. O de un familiar directo. La víctima es una menor aterrorizada, y el familiar directo es el hijo del agresor. Entonces, legalmente no tenemos un caso, dijo Gerardo, y su tono fue el de una puerta cerrándose. No sin más pruebas, un testimonio grabado, un examen médico que pruebe el abuso, algo tangible. No puedo pedirle a esa niña que pase por eso, dijo Elena. Entonces yo no puedo hacer nada, concluyó Gerardo. Se levantó, dando por terminada la reunión. Le sugiero, por su propio bien, que olvide este asunto. Vuelva a su escuela. Dé sus clases. Hay batallas que no se pueden ganar. Elena salió de la fiscalía. Sentía un frío que le calaba los huesos. Las luces fluorescentes del pasillo le parecieron hostiles, ajenas. Podía oír el zumbido de los ordenadores, el sonido de la indiferencia trabajando a pleno rendimiento. El aire olía a limpiador de pino, un intento inútil de ocultar la podredumbre. No se rindió. Fue a la Comisión de Derechos Humanos. Otra oficina, otro escritorio. La escuchó una abogada, una mujer que parecía genuinamente afectada por la historia. Le dio a Elena una pequeña chispa de esperanza. Esto es terrible, dijo la abogada. Tenemos que hacer algo. Tomó notas, hizo llamadas. La esperanza duró 1 hora. La abogada volvió a su oficina, con el rostro desencajado. Maestra, lo siento. Hablé con mi superior. Me prohibió seguir con el caso. Dice que la familia Vidal son amigos de la comisión, que donan dinero cada año. Dice que si emitimos una recomendación, nos arriesgamos a perder fondos. El dinero. El aceite que engrasa la maquinaria de la impunidad. Pero,
¿Qué hago?, preguntó Elena, su voz rota. La abogada la miró con lástima. Le dio un consejo en voz baja, como una conspiradora. Hay una periodista en la capital. Se llama Ana Lilia Pérez. Es de las pocas que no le teme a nada. Búsquela. Es su única opción. La abogada le escribió el nombre en un papel. Tome. Yo no le he dicho nada. Esta conversación nunca existió. Elena tomó el papel. La última esperanza. Le costó 2 días encontrar a la periodista. Ana Lilia era una mujer de 50 años, con la mirada dura de quien ha visto demasiado. Escuchó la historia de Elena en un café ruidoso. Miró la fotografía. «Te creo», dijo. Fueron las 2 palabras que Elena necesitaba escuchar. Pero para publicar algo así, necesito más. Necesito el testimonio de la niña. Es imposible. Está encerrada. Entonces tenemos que sacarla de ahí, dijo Ana Lilia. El plan era una locura. Peligroso. Ilegal. Pero era el único que tenían. Elena volvería a Valle de Espinas. Contactaría a Lucía a través de su amiga, Sofía. La convencería de escapar. Ana Lilia la esperaría en un coche en la carretera, a las afueras del pueblo. A medianoche. Elena volvió al pueblo. Se sentía como una espía en territorio enemigo. Le dio el mensaje a Sofía y esperó. La noche de la fuga, el aire estaba cargado de electricidad. Una tormenta se acercaba. Elena esperó junto a la tapia del cementerio. El punto de encuentro. Medianoche. Las 12:15. Lucía no llegaba. Elena pensó que había fallado, que el miedo había ganado. Entonces la vio, corriendo, pero no venía sola. Detrás de ella, una camioneta. Sin luces. 2 hombres bajaron, los hombres de don Ramiro. La habían descubierto. Agarraron a Lucía. La metieron a la camioneta a la fuerza. Uno de ellos se acercó a Elena. No la golpeó. Hizo algo peor. Le sonrió. «El patrón manda saludos, maestra», dijo. «Dice que se meta en sus asuntos. O la próxima vez no seremos tan amables». Subió a la camioneta. Y desaparecieron en la oscuridad. Elena se quedó sola. En medio de la noche. Derrotada. El sistema no solo la había ignorado, la había traicionado. Alguien en la fiscalía o en derechos humanos había hecho una llamada, había alertado a los Vidal. La habían usado como carnada para asustar a la niña, para asegurarse de que nunca más intentara escapar, para sellar la tumba en vida. El primer relámpago iluminó el cielo, y Elena sintió que la lluvia que empezaba a caer eran las lágrimas de una justicia que había muerto. Antes de nacer, Elena no volvió a su casa. Sabía que ya no era segura. Condujo toda la noche, sin rumbo, hasta que el sol salió. Llamó a la periodista, Ana Lilia. Le contó lo que había pasado, el fracaso, la amenaza. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Vete de Tamaulipas, Elena», le dijo la periodista. «Vete hoy mismo. Esta gente no juega». «¿Y Lucía?», preguntó Elena, su voz rota. «No podemos hacer nada por ella ahora», dijo Ana Lilia, y Elena pudo sentir la rabia y la impotencia en su voz. «Si publico la historia sin la niña, la van a negar. Dirán que eres una maestra loca, resentida. Te destruirán». «Perdimos, Elena. Esta vez, ellos ganaron». Elena colgó. Se quedó en una gasolinera perdida en medio de la nada. Lloró, por Lucía, por ella misma, por un país donde la justicia tiene un precio. Hizo lo que le dijeron. Se fue. Nunca más volvió a enseñar. El miedo le robó su vocación. En Valle de Espinas, la vida siguió. O la apariencia de vida. La directora Matilde siguió usando su suéter de lana. Las amigas de Lucía aprendieron la leestraza del silencio.
Lucía nunca más fue vista en la escuela. La versión oficial fue que la habían enviado a un internado en el extranjero, para curarse de sus nervios. Nadie lo creyó. Pero todos fingieron hacerlo. Era más fácil. Don Ramiro Vidal murió 2 años después. De viejo, en su cama, tranquilo. Su funeral fue el más grande que el pueblo había visto. El alcalde, su hijo Arturo, dio un discurso conmovedor. Habló de su padre como un pilar de la comunidad, un hombre de familia, un ejemplo a seguir. Nadie vomitó, nadie gritó la verdad. El secreto murió con él. O eso pensaron. Pero los secretos, a veces, tienen una forma de pudrirse y salir a la superficie. 10 años después, Arturo Vidal perdió la alcaldía. Su poder se desvaneció. Y un día, un sobre anónimo llegó a la redacción del periódico donde trabajaba Ana Lilia. Dentro no había una carta, había un diario. La caligrafía era la de una adolescente. Era el diario de Lucía, escrito en los años de su cautiverio. Contaba todo el horror, con una claridad que helaba la sangre. Contaba cómo, después del intento de fuga, su abuelo la encerró en un cuarto sin ventanas durante meses. Contaba cómo su primo, el alcalde, sabía todo. Y no hizo nada. Eligió el poder antes que a ella. El diario terminaba con una frase: «Ya no tengo miedo. Solo estoy cansada». Ana Lilia publicó la historia. El diario completo. El escándalo fue mayúsculo, pero tardío. Arturo Vidal ya no era alcalde, ya no tenía poder. La fiscalía, ahora con gente nueva, abrió una investigación. Pero el crimen principal, el de don Ramiro, ya no podía ser juzgado. Y la complicidad de Arturo era difícil de probar. «Yo no sabía la magnitud», dijo en su declaración. «Mi padre me engañó. Mentira. Pero una mentira legalmente sólida. El caso se cerró, sin culpables, sin castigo. La justicia, una vez más, llegó tarde y mal. ¿Y Lucía? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que sigue encerrada en alguna propiedad de la familia. Otros que logró escapar y vive bajo otro nombre, en otro país. Pero hay una historia, un rumor que cuentan en Valle de Espinas en voz baja. Dicen que el día que publicaron su diario, la vieja casa de don Ramiro se incendió. Un incendio voraz, inexplicable, que no dejó nada, solo cenizas, y que en medio del humo, algunos juran haber visto una figura femenina, mirando las llamas, con una sonrisa tranquila, liberándose, quemando su propia jaula. Soy padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.